Primero que nada, quiero agradecer a Argentina Mining la posibilidad que le da a la Comisión Nacional de Energía Atómica de compartir este trabajo sobre perspectivas para el suministro nuclear en la Argentina dentro del contexto mundial. Luego del consabido descargo de responsabilidad, digamos que Argentina es un país nuclear, donde no solamente existe la generación nucleoeléctrica, sino importantes proyectos de investigación y desarrollo en el campo de las ciencias nucleares y las aplicaciones de la tecnología nuclear, contando además con 3 centros de formación académica a nivel universitario. Ya en 1974, la Argentina comenzó a producir nucleoelectricidad y hoy en día cuenta con 3 reactores, Atucha 1, Atucha 2 y Embalse, con una capacidad instalada total de 1800 megawatts eléctricos. Esto significa el 4,1% de la capacidad total instalada, pero con ese 4,1% produce más, aproximadamente el doble, en el orden del 7 al 8% de la matriz de generación eléctrica. Posiblemente este año va a haber una disminución al 5,6% aproximadamente por una falla mecánica de Atucha 2 que pasó en octubre del año pasado y las maniobras de reparación se van a comenzar en junio. Con estos 3 reactores trabajando full, los requerimientos de uranio natural son de aproximadamente 220 toneladas por año. Es de destacar que Argentina está construyendo el reactor pequeño modular argentino, nuestro reactor de bandera, el CAREM, de 27 megawatts eléctricos que entraría en operación en 2027. Y el Karen comercial, para el Karen comercial se aumentaría la escala de esta unidad a una mayor capacidad de unos 120 megawatts eléctricos. En lo que hace a la generación futura, se decidió la extensión de vida útil de Atucha 1 por 25 años, para lo que se ha conformado un fideicomiso financiero solidario y de infraestructura pública, NASA 4, destinado a que se completen dichas obras. Y también con un convenio con China se está en conversaciones para la construcción de la cuarta central, una Wallong One. Al respecto, el acuerdo comercial había sido pospuesto a septiembre-octubre de este año. Tomando cualquier escenario de referencia, la capacidad de generación hacia 2030-2035 sería de más de 3.000 megawatts eléctricos y la demanda de uranio también aumentaría sustantivamente, llegando a unas 480 toneladas de uranio por año, es decir, más del doble de las necesidades actuales. En lo que hace a la exploración, la Comisión Nacional de Energía Atómica inició estas tareas en 1950 y desde entonces, como resultado de esos estudios, donde las técnicas radiométricas jugaron un papel muy preponderante, se descubrieron varias áreas de interés por uranio y se fueron evaluando los recursos correspondientes. En los últimos años, la CONEA, empresas mineras junior y provinciales, productores industriales senior, se han involucrado en diferentes proyectos de exploración de uranio que tienen diferentes grados de avance a lo largo de todo el país. La exploración y evaluación de recursos de uranio se ha mantenido bastante estable, con buenas perspectivas para identificar nuevos recursos. Y a nivel gastos de exploración estimados entre 2018 y 2021, se han invertido entre 1 y 6 millones de dólares, considerando tanto el sector público como el privado. Estos proyectos de exploración necesitan avanzar en la delineación de los recursos, elevar el nivel de confianza en la estimación de los mismos, llevar a cabo evaluaciones económicas preliminares y revisten particular interés a aquellos depósitos someros, tipo Amarillo Grande, Laguna Salada, Sirven, Alipam, y también habría que dar especial atención a los proyectos de uranio relacionados a la lixiviación in situ. En particular, entre 2007 y 2014, la Comisión Nacional de Energía Atómica tuvo un proyecto de cooperación técnica con el Organismo Internacional de Energía Atómica,
que abarcó los diversos aspectos de la minería del uranio por lixiviación in situ. Y por otro lado, en la actualidad hay distintos proyectos, tanto que lleva a cabo la CONEA como Catriel en Río Negro, Arroyo Perdido en Chubut, y el sector privado, Amarillo Grande, Blue Sky y Meseta Central Uramérica, que tienen áreas de interés potencial por lixiviación in situ. En lo que hace a la producción, desde muy temprano, en 1952, Argentina ya producía concentrados de uranio, situación que continuó hasta 1997, llegando a un total histórico de 2.600 toneladas de uranio, extraído de unos 13 depósitos y unos 7 centros productivos. En 1992, debido a un contexto internacional desfavorable para el uranio, bajos precios, Argentina comenzó a comprar concentrados de uranio de Sudáfrica, situación que paulatinamente llevó al cierre de la industria nacional en 1997. El último complejo en operación fue justamente el complejo minero San Rafael en la provincia de Mendoza, que alcanzó una producción total de 1.600 toneladas de uranio, es decir, un porcentaje muy importante de las 2.600 toneladas que mencioné precedentemente. Desde 1997 el uranio es importado, lo que se importa es concentrados de óxidos de uranio de Canadá, Kazajstán, Uzbekistán, República Checa. Es convertido, purificado en la planta de Ossitec de Córdoba, de ahí es llevado para fabricar el combustible en CONUAR, el centro atómico Ezeiza, y de ahí se envía los elementos combustibles a las 3 centrales nucleares operadas por Nuclear Eléctrica Argentina. También digamos que Argentina cuenta con una planta de agua pesada, material necesario para operar los reactores de uranio natural. También es importante destacar que el ciclo del combustible nuclear en el país tiene un fuerte componente estatal, ya que Diositec, la planta de agua pesada y Nuclear Eléctrica Argentina pertenecen, sea al Estado nacional o a estados provinciales, y solo CONUAR cuenta con una participación privada del 67,3% que pertenece al grupo Pérez Compán. Argentina cuenta con recursos identificados de uranio, que pertenecen principalmente a estos proyectos. Cerro Solo en la provincia de Chubut, de la CONEA, Laguna Salada de Consolidated, también en la provincia de Chubut, Amarillo Grande, de Blue Sky en Río Negro, Sierra Pintada de la CONEA y Meseta Central en Chubut de Uramérica. Estos recursos totalizan 34.250 toneladas de uranio en la categoría de costo de producción menor a 130 dólares por kilogramo de U. Y de una manera sencilla, haciendo un cálculo, podríamos decir, bueno, tenemos uranio para 150 años. Pero no es tan lineal el asunto. Estos proyectos necesitan, por un lado, completar la factibilidad técnica. Esa factibilidad técnica debería contemplar la recuperación integral de uranio y materiales críticos asociados. De esta manera, mientras el uranio se utiliza como combustible nuclear, vanadio, molibdeno, que son acompañantes comunes en los depósitos de uranio argentinos, tienen aplicaciones muy relevantes en el campo de las energías renovables y de la industria siderúrgica. Por otro lado, tenemos marcos legales un tanto adversos con provincias que restringen o prohíben la minería metálica y que se espera que podrían reformularse en relación a la producción de energías limpias, es decir, contar con una política de Estado. Y justamente los recursos identificados de uranio, en un 29% se encuentran en la provincia de Mendoza y el 48% de los recursos se encuentran en la provincia del Chubut, que son provincias donde se atraviesa con marcos legales un poco complicados, digamos,
por un lado, Mendoza, la operación de minería y procesamiento de uranio requeriría cambios importantes en la legislación, como permitir el uso de ácido sulfúrico y otros productos químicos que actualmente están prohibidos por la Ley 7722 del año 2007. Sabemos que a fines de 2019 el gobierno de Mendoza promulgó la Ley 9209, que habilitaba el uso de químicos para la actividad minera metálica, pero fue derogada apenas días después debido a una fuerte oposición social, y entonces sigue vigente la Ley 7722 con las limitaciones ya descritas. Algo similar pasó en Chubut, donde desde 2003 se cuenta que se tiene la Ley Provincial 5001, la que prohibió la actividad minera metálica en la modalidad cielo abierto y el uso de cianuro en procesos productivos. Un Consejo Ambiental Provincial determinaría en el plazo de 120 días calendario la zonificación del territorio para la explotación de los recursos. Y estamos en 2023, ¿no? De todas formas, a fines de 2021 hubo un intento. La legislatura provincial sancionó la ley número 128 de desarrollo productivo sustentable de la meseta, permitiendo la minería metálica en los departamentos de Gastre y Telsen. Estaba muy focalizado al proyecto Navidad, pero debido a conflictos sociales y manifestaciones llevaron a la derogación de esta ley apenas 5 días después de sancionadas. Como consecuencia de esto, en 2022 Pan American Silver decidió dejar en stand-by el proyecto Navidad porque se había comprometido a invertir unos $1.000 millones. En lo que hace a las consideraciones económicas, debe tenerse en cuenta que los precios, al menos para los proyectos de la CONEA, los precios en el mercado internacional deberían ser tomados como una referencia y no como un factor determinante, ya que el objetivo no es obtener dividendos con la venta de uranio en el mercado internacional, sino lograr cubrir la provisión nacional. Y por otro lado, los impuestos a nivel nacional, provincial y local retornan de una u otra manera al Estado. Algo no menor es que la influencia de la materia prima en el costo total de la generación nucleoeléctrica es muy subordinada. En Argentina es entre el 5 y 7%. Y además a los costos involucrados en la importación debe sumarse no solamente lo que se paga por el uranio, sino las tarifas internacionales, los impuestos y las primas de seguro. Por este motivo, mientras los precios de importación entre 2015 y 2021 han sido entre 125 y $150 por kilo de U, mientras el precio spot se encontraba muy por debajo de eso, es decir, entre 65 y 90 dólares por kilo de U. Es decir, se termina pagando el doble o más del doble. El gasto promedio tampoco es algo trivial porque ronda los 25 y 30 millones de dólares por año para el suministro nuclear. Por ejemplo, el último cargamento proveniente de Kazajstán llegó a Diositec en abril del 2022, consistió en 221 toneladas de uranio y se terminó pagando unos $150 por kilo de U, siempre hablando de precios pre-contexto bélico. También si comparamos los gastos mineros, al menos la inversión inicial para abrir un depósito, para poner en operación un depósito tipo Cerro Solo, estaríamos hablando de 130 a 150 millones de dólares, mientras que la construcción, por ejemplo, de un Wallon One requiere una inversión inicial de capital de 8.000 millones de dólares. Es decir, siempre la minería del uranio y el suministro son cifras muy subordinadas. La Argentina se nutre, digamos, de los recursos de uranio que hay en el mundo, que ascienden a más de 6 millones de toneladas, en la categoría de costo siempre inferior a 130 dólares para un kilo de U. Con Australia a la cabeza, 28%, seguida de Kazajstán, Canadá, Rusia y Namibia. Los recursos
de uranio están extremadamente concentrados, ya que el 95% de los mismos corresponde a 15 países. Estos recursos también de uranio convencional, haciendo un cálculo muy simplista, podríamos decir que alcanza para 90 años al ritmo del consumo actual, ritmo de consumo actual en el mundo, ¿no? Pero debe tenerse en cuenta que solo uno de cada 3 depósitos económicos de uranio termina siendo puesto en producción luego de ser factibilizado. Y además que menos del 50% potencialmente explotable por distintas cuestiones puede ser considerado. Estos cuestionamientos, digamos, son de geopolítico, social, ambiental, tecnológicos y económico, y algo no menor es considerar el tiempo para poner un recurso en producción para atender la demanda. No es lo mismo el uranio en el depósito, en la naturaleza, que el tambor de concentrado listo para entrar a la planta de conversión. De hecho, desde 2000 a la fecha, los depósitos que se han ido que se han puesto en producción han tardado entre 20 y 40 años desde su descubrimiento, con dos excepciones que son HACCP y Fort Mile. En lo que hace a la producción, en 2022 la producción global fue de 48.888 toneladas de uranio, lo que permitió cubrir con uranio nuevo el 74% de la demanda a nivel mundial. Kazajstán se mantiene a la cabeza con el 43% de la producción, seguido de Canadá, Namibia, Australia, Uzbekistán, Rusia, Níger y China, países que en conjunto totalizan el 97,8% del total. Es decir, que la producción está también extremadamente concentrada en pocos países. Lo que no se cubre con el uranio nuevo, digamos, proveniente de las minas, proviene de inventarios tanto civiles como militares, del uranio de las colas de enriquecimiento, del downblending de uranio de uso militar y del combustible gastado, donde puede recuperarse el uranio que no quemó, digamos, y también el plutonio que se generó artificialmente en el reactor. En el mundo aproximadamente un 5% utilizan combustibles de los reactores del mundo, utilizan combustible con plutonio. Es importante decir que el ciclo minero del uranio, el ciclo productivo del uranio, es algo muy pequeño, de pequeño calibre, pero que permite mover un engranaje mucho más grande, que es el del ciclo del combustible nuclear, porque solo con 66.000 toneladas de uranio se genera el 10% de la electricidad a la escala global. La producción mundial de uranio en 2022, en lo que hace a los métodos mineros, le correspondió un 56% a la lixiviación in situ, un 38% a la minería subterránea de cielo abierto y un 6% a uranio obtenido como subproducto de la minería del cobre, como en Australia, y de la minería del oro, como en Sudáfrica. Evidentemente, el cambio tecnológico más significativo en la producción de uranio en los últimos 20 años ha consistido en la transición de la extracción de roca sólida a la recuperación líquida por lixiviación in situ. Es importante destacar que existe una marcada asimetría entre países productores y países consumidores. El caso extremo es Kazajstán, primer productor mundial y que no consume energía nuclear, es decir, no consume uranio y lo exporta en su totalidad. Y por otro lado, Estados Unidos, que en los últimos años prácticamente no ha producido uranio y requiere unas 18.000 toneladas de uranio anual, es decir, el país que más consume. De manera simplificada, podríamos decir que el uranio es un commodity donde entre el 75 y el 80% es exportado.
Pero esto tampoco es tan así, porque países como China, Rusia y Francia lo producen offshore. Y también es importante decir que más del 50% de las compañías que producen uranio en el mundo, es decir, más del 50% de la producción de uranio en el mundo, le corresponde a compañías estatales que han dado prioridad a la seguridad en el suministro por sobre toda otra condición de mercado. También Estados Unidos, más allá de esta situación de la cantidad de uranio que importa, decidió la creación de una reserva de uranio eh, y también es una forma de proteger a la industria local, eh, que es la que va a proveer al menos un 20%, va a cubrir al menos un 20% de la demanda de esa reserva. Y también ya antes de la guerra había decidido disminuir la dependencia del uranio ruso. También se dio un fenómeno de compañías productoras adquiriendo uranio físico debido al bajo precio que tenía en el mercado internacional. Estos acuerdos ya han comenzado, digamos, entre el Departamento de Energía y las compañías productoras locales en Estados Unidos. En lo que hace a la evolución de precios, se han presentado distintos acontecimientos de manera reciente: COVID, los fondos, estos fideicomisos comprando uranio físico, y el conflicto bélico, lo que llevaron a un aumento muy importante en el precio del uranio en el mercado internacional, debido al temor a una disrupción en el suministro, a una posible aceleración de la transición energética, incluyendo lo nuclear. Esto conllevaría un incremento de la demanda de uranio y también existe un cierto marco de incertidumbre y siempre está presente una marcada especulación. Es decir, que debido a este contexto internacional se deberá afrontar un sustancial incremento en los costos de la importación. De hecho, Diositec suscribió un contrato con Kazatomprom para la provisión de 175 toneladas de uranio por año, por 3 años, comenzando en 2023, y el precio promedio será el del mercado spot de 8 semanas anteriores a la fecha del envío. En la actualidad, el uranio ronda en el mercado spot los $130 por kilo de U. Y normalmente el país venía pagando el doble de esa cifra. También no hay que dejar de considerar el potencial suministro en la región, sea de Brasil, que es el único productor desde México para abajo, digamos, el único país productor de uranio, y también Perú, que tienen emprendimientos en Macusani junto a proyectos de litio Falcani, y Paraguay con sus desarrollos en la cuenca del Paraná. De hecho, entre 2016 y 2022, Argentina le compró a Brasil unas 7-8 toneladas de uranio levemente enriquecido, utilizadas para la fabricación del combustible de la primera carga del CAREM y también del blending que se utiliza para Atucha 1. Es importante destacar que a fines del año pasado en Brasil fue sancionada la ley 14514, que permite la participación privada en la exploración y producción de uranio, manteniendo el monopolio de industrias nucleares do Brasil. Es decir, entiendo que es un monopolio inteligente, esperándose inversiones muy importantes del sector privado, siendo esta una ley adecuada para Brasil, que cuenta con el 5% de los recursos identificados a la escala global. Para ir concluyendo, se puede apuntar que el crecimiento previsto del uso de energía nuclear para generar electricidad en la Argentina conduciría a un incremento muy significativo en los requerimientos de uranio en un futuro previsible. En el presente no hay perspectivas inmediatas para la provisión de materias primas nucleares para la fabricación del combustible nuclear a partir de depósitos uraníferos ubicados en el territorio nacional. Desde 1997 las necesidades de uranio se han cubierto en su totalidad con compras en el mercado de spot, sin contratos de suministros de mediano a largo plazo. Debe considerarse que en el escenario de generación nuclear futura incluye
una demanda sustancial de uranio enriquecido, lo que debe ser tenido en cuenta en el diseño de estrategias para la adquisición local o en el extranjero de componentes y servicios dentro de la etapa inicial del ciclo del combustible nuclear. Finalmente quería subrayar que si la energía es mirada como un servicio, el uranio, que sirve para fabricar el combustible para producir esa energía, también debería ser mirado como un servicio. Y más allá del costo económico que tiene asociado, es mucho más importante el valor estratégico de disponerlo. Y la vuelta a la producción nacional de uranio es considerado como un factor altamente relevante, con connotaciones muy positivas en términos de seguridad en el suministro y seguridad energética. Muchas gracias por la atención.